La Guardia Civil celebra el Día de su patrona recordando a los caídos y homenajeando a sus integrantes y sus mayores en un día en el que la Benemérita cumplía 160 años y un centenario de patronazgo de la Virgen del Pilar. Nadie faltó a este acto oficial en el que las autoridades políticas aprovecharon para destacar la importancia de la unidad de España en el Día de la Hispanidad. Enseguida les vamos a contar y a mostrar una completa crónica con todos y cada uno de los homenajeados en este día y con lo más importante de lo que dijeron, entre otros, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, que no se quiso perder este acto oficial en Guadalajara. Pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que pasa por otra acogida en un encierro por el campo. Sucedió en Valfermoso de Tajuña. Allí estaban las cámaras de Todo Toros Encierros para captar el momento en el que el toro cogía a un señor de 59 años que se encuentra en estado grave en la UCI en el Hospital Universitario de Guadalajara. Y también vamos a hablar de la página deportiva en una jornada de lunes en la que estamos felices, tercera victoria consecutiva del Depor que le deja segundo clasificado. Sí, es muy importante porque el Deportivo Guadalajara ha sumado ya 3 seguidas, esto significa lo que tú has dicho, está de momento segundo. También es verdad que falta por disputarse un partido entre 2 de los primeros de la tabla, el Albacete-Cádiz, que no se juega porque va a haber partido de la selección en breves, y ese partido se va a disputar el miércoles. La posición real del Depor, pase lo que pase, va a ser la tercera, de momento hasta que llegue ese miércoles, segundo clasificado después de ganar por 1-2 en el Palo y además remontando. Además, este fin de semana nos deja el empate del Azuqueca a 1 frente a las Pedroñeras, con gol de Saúl. Se pusieron por delante los de Miguel López, pero después se dejaron remontar. No es mucho, pero al menos vale para salir de los puestos de descenso. Y muy bien el balonmano Guadalajara, que ganó y de paliza al Villa de Aranda. Por fin pudo disfrutar de un partido tranquilo. De momento posición número 11 para los de Mateo Garralda. De todo esto vamos a hablar en nuestro tiempo de deporte y le vamos a dar también los resultados de todos nuestros equipos de baloncesto y de fútbol sala, donde hemos tenido un poquito de todo, pero en líneas generales no nos ha ido mal este fin de semana. Te lo cuento en media horita. Enseguida nos lo cuentas. Hasta ahora, José Virgilio. Nosotros además vamos a repasar otros temas de actualidad que les adelantamos, como siempre, en titulares. El Gobierno descubre que más de medio millón de españoles habrían estado percibiendo de forma indebida prestaciones por desempleo. Es lo que arroja un informe de lucha contra fraude fiscal presentado por el Consejo de Gobierno. Les vamos a hablar también de que el Partido Socialista advierte que con el borrador de la nueva ley de la demarcación y planta judicial los ciudadanos tendrán la justicia mucho más lejos. Los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSOE han comenzado su reunión de este lunes en Toledo, una ejecutiva que ha presidido el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y también repasaremos lo más importante de lo que ha acontecido este fin de semana en Farcama, en la Feria de Artesanía. Arrancamos el informativo de hoy con la crónica de lo que sucedió en la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara este fin de semana, y es que el sábado 12 de octubre fue el día de su patrona y hasta allí nos desplazamos en un día en el que amigos, familiares, ciudadanos en general y el propio cuerpo pudieron agradecer a los agentes de la Guardia Civil el trabajo que desarrollan día a día. Un patio interior de la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara lleno de gente arropó a la Benemérita en el día de su patrona, la Virgen del Pilar. El acto comenzó con el subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Seco, y el teniente coronel de la comandancia de Guadalajara, Pascual Luis Segura Ibarra, pasando revista. A continuación, solemne misa oficiada por el capellán del cuartel, Antonio Herrera Riofrío, y el párroco de la iglesia de Santa María, un Agustín Bujeda, que despertó la sonrisa de todos los asistentes al pedir a los agentes que pusieran las multas con cariño a los ciudadanos infractores. Tras el oficio religioso comenzó la entrega de condecoraciones y reconocimientos, 24 en total que se han distinguido en este año 2013. Así, en primer lugar, autoridades políticas y militares fueron las encargadas de imponer la Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco al comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Alfonso Cid, al comandante Ángel María Fuentes Bejarano, al capitán Francisco Herrera Quevedo, al sargento Arcadio Montoro Martínez, al sargento Javier Marco Cerrillo, al sargento Alberto Casalblanco, al cabo primero José Justo Millán Solano, al guardia civil Manuel Abella Sanfrutos, al guardia civil José Antonio Suárez Domingo, al guardia civil Juan Santiago Aceituno, al guardia civil José María Sanz Pedro Viejo, al guardia civil Juan Francisco Calderón Chamorro
y al guardia civil Lorenzo José Paredes Burgos. Posteriormente tuvo lugar el que sin duda fue uno de los momentos más emotivos de la jornada, el momento en el que se entregó un diploma de reconocimiento y agradecimiento por los servicios prestados al subteniente Francisco Javier Moreno Marugán, con motivo de su pase a la situación de retiro este año. Un diploma entregado por su propia hija, la comandante jefe de personal y apoyo de la Comandancia de Guadalajara, Cristina Moreno. A continuación se homenajeó a los mayores guardias civiles retirados por toda una vida dedicada al servicio de la sociedad. Así recibieron homenaje el subteniente Severiano Garrido Legazpi, el guardia civil primero Alejandro Caro Pacheco, el guardia civil Pedro Romero Vizcaya. Por último, se procedió a entregar un diploma en reconocimiento a su colaboración con la Guardia Civil a María Martín, jefa provincial de tráfico desde 2004 hasta el presente año. A Fernando Montil, director de Operaciones y Relaciones Humanas de la empresa BASF. A Agustín de la Herrán, oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Guadalajara. A Ángel Corbacho, oficial jefe de la Policía Local de Cabanillas del Campo. A Rubén Íñigo, jefe de la Policía Local de Marchamalo. Y a José María Antón, policía local del Ayuntamiento de Guadalajara. Tras la entrega de estas distinciones y reconocimientos y tras los discursos, homenaje a los caídos. Salvas y la entonación del himno de la Guardia Civil pusieron el punto y final a la celebración del Día de la Patrona de la Benemérita en Guadalajara. Tras el acto oficial y formal en el patio de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Pascual Luis Segura Ibarra atendió a los micrófonos de Televisión Guadalajara y nos contó la importancia de recordar a los que ya no están en este día. Cumplimos el centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar, es algo que nos llega de orgullo a todos los guardias civiles, y este acto es un acto que dedicamos sobre todo a nuestros caídos en acto de servicio a lo largo de todos los tiempos. Y este año, por desgracia, tuvimos uno en esta provincia, que fue el sargento del grupo de montaña, don Jesús Chaparro Salcedo, que haciendo unas prácticas de espeleología pues tuvo la desgracia de fallecer. Este acto es sentido desde el interior de todos los guardias civiles, que sabemos que siempre tenemos ese riesgo, pero lo dedicamos a ellos. Las autoridades políticas presidieron el acto de la patrona de la Guardia Civil en un día en el que destacaron la gran labor realizada por los agentes de la Guardia Civil, un cuerpo que cumplía 160 años y que celebraba su gran día recogiendo felicitaciones. Tras 160 años de historia dedicada con sacrificio, abnegación, honestidad y eficacia a proteger a los ciudadanos, el 12 de octubre de este año 2013 los agentes de la Guardia Civil recibieron el agradecimiento con mayúsculas de las diferentes autoridades que se acercaron hasta la Comandancia de Guadalajara. 160 años de historia destinados a hacer que podamos convivir de manera pacífica teniendo todos a salvo nuestros derechos. Por tanto, eso es lo primero, el testimonio de reconocimiento en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha hacia la Guardia Civil por la labor que prestan durante este más de este siglo y medio de historia. De esta manera, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, reconocía su trabajo y entrega, recordando también a los caídos en este día de homenaje. Pues para ellos también, desde luego, en el nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, el nombre de la presidenta Cospedal, el reconocimiento, la admiración y desde luego también la memoria. Nadie muere mientras se le recuerda y nosotros vamos a recordar siempre a aquellos que dieron lo mejor de sí mismos para que los demás pudiéramos tener una vida tranquila, tener garantizados nuestros derechos y nuestra integridad. Destacando el trabajo conjunto desde la Diputación, su presidenta habló del convenio firmado que permite con 75.000 euros mejorar y arreglar los diferentes acuartelamientos en los que los agentes viven y trabajan. Es absolutamente necesario que el cuerpo, que la Guardia Civil, tenga unas instalaciones dignas y desde luego nosotros como Diputación Provincial, precisamente por esa asistencia a 287 municipios, colaboramos y vamos a seguir colaborando en el futuro con la Guardia Civil para mantener dignas las instalaciones donde tienen todos y cada uno de los días que vivir para asistir, insisto, a todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Guadalajara. Además, Leandro Esteban quiso destacar también la colaboración del Gobierno regional con el cuerpo de la Guardia Civil, agradeciendo el trabajo que realizan. A ellos, a sus familias, a quienes hoy
prestan ese servicio, a los guardias que hoy están desplegados a lo largo y ancho del territorio y a sus familias, el reconocimiento de la presidenta, el reconocimiento de Castilla-La Mancha por esa impagable y magnífica labor que realizan. Seguimos repasando más cosas que tuvieron lugar este sábado en el centro de Guadalajara, en los alrededores de la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, en la que nos atendieron las autoridades, como acaban de ver. Unas autoridades que, por otra parte, y en este Día de la Hispanidad, decidieron todos, gobierno local, provincial y regional, defender a España y la unidad de los españoles, algo fundamental, según las autoridades, en los tiempos que corren. La doble vertiente de celebración del 12 de octubre obliga a las autoridades a destacar el sentimiento patrio y en esta ocasión de la unidad de un país puesto en duda por muchos sectores. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, fue el primero en referirse a la propia Constitución y a su defensa en este día. Yo creo que es el momento también de reivindicar la vigencia constitucional de este artículo, la vigencia constitucional de la unidad de toda la nación española, constituida por lo que es toda la península, más los terrenos de Melilla, de Ceuta, las Islas Baleares, las Islas Canarias, en la cual estamos unidos todos y donde no podrá haber ningún tipo de segregación, de exclusión, si no es por el acuerdo de todos los españoles. Yo quiero reivindicar esa indisoluble unidad de la nación española en el día de la fiesta de la Hispanidad. La presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, por su parte, se declaraba orgullosa de ser española. Yo, Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, me siento muy orgullosa de ser española. En este momento, más que nunca, en el que España necesita que todos los españoles estemos unidos, tenemos que sentirnos orgullosos de ser españoles, tenemos que sentirnos orgullosos de tener una patria como España y tenemos que sentirnos orgullosos de esa bandera y de ese escudo que es la bandera de España, la que nos dio la Constitución Española de 1978. Tampoco pudo esconder Guarinos una referencia a aquellos que abogan por la separación de Cataluña de la unidad de España. Cualquier otro planteamiento sobre la unidad de la nación española son simplemente alternativas que no caben dentro de la Constitución Española de 1978 y que no caben dentro de esa unidad y de ese consenso que todos los españoles nos dimos en 1978. Y a la seña de identidad común que se celebra y destaca cada 12 de octubre hizo referencia también un Leandro Esteban que aseguró que defender otra cosa es un error. Yo creo que aquellos que hoy abundan en las diferencias y que intentan hacer de las diferencias muros de separación, creo que no solamente no hacen un favor a España, sino que no se hacen un favor a sí mismos. Creo que en España no solamente cabemos todos, sino que además estamos cómodos y creo que la singularidad de cada uno, las identidades de cada uno, las tradiciones de cada uno no pueden ser barreras, sino que deben ser elementos que, añadidos en ese marco común que es nuestra patria, engrandecen y enriquecen lo que somos como país. Y yo creo que hoy es día de abundar en esa unión y no en esas trincheras o en esas diferencias en las que algunos últimamente se empeñan en abundar. Finalmente, la también presidenta del Partido Popular en Guadalajara destacó y recordó que su partido seguirá defendiendo la unidad de España dentro y fuera de nuestras fronteras. El Gobierno descubre que más de 500.000 de españoles habrían estado percibiendo de forma indebida prestaciones por desempleo. Es uno de los datos que arroja el informe de lucha contra el fraude fiscal y a la seguridad social presentado en el último Consejo de Gobierno. El impacto económico de la lucha contra el fraude ha superado los 22.500 millones de euros. El informe presentado por los Ministerios de Empleo y del Interior sobre los resultados del programa de lucha contra el fraude fiscal y la seguridad social recoge un impacto económico de más de 22.500 millones de euros. Podemos decir que en año y medio es el mayor plan de lucha contra el fraude y que va a suponer el ahorro de muchos millones de euros a todos los ciudadanos. Esto ha sido consecuencia de cerca de 700 operaciones policiales en las que también se ha descubierto 500.000 de perceptores falsos. Es un grave perjuicio el que se estaba causando a aquellas personas que verdaderamente necesitan esta prestación y el ahorro, concretamente el ahorro por este cobro, estas prestaciones indebidas, supera los 3.000 millones de euros. A estas cantidades hay que sumar los 40.000 euros en rentas ocultas y los más de 87 millones de euros en patrimonio oculto en el extranjero. 40.000 millones de euros que tributarán en lo sucesivo.
También podemos decir, como dato muy importante, que 87.700 millones han aflorado en patrimonio oculto en el extranjero. Sin duda, esto es una buena noticia. En ese Consejo de Ministros se aprobó también la remisión a las Cortes del proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, para adaptarlo a la normativa comunitaria. De esta manera, lo que se pretende es mejorar y reforzar la confianza en el comercio electrónico. La protección contra los abusos es donde el Gobierno pretende hacer mayor hincapié. Y, sobre todo, son aquellos servicios más demandados como la telefonía o los seguros, son los que se están contratando fundamentalmente a distancia. Mayor información a usuarios y menos letra pequeña para que todos sepan sus derechos. La diputada nacional del Partido Popular también ha valorado la reforma de la Ley de Educación que pasará a ser votada en el Senado. Sobre esto ha señalado que es una apuesta real por la igualdad de oportunidades y ha criticado la actitud de los socialistas, a quienes acusa de aprovecharse de la ley y de ser un partido sumido en una profunda crisis. Para el Partido Popular, la reforma de la Ley de Educación es una apuesta real por la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza. Desmienten que se reduzcan las becas y critican la actitud de la oposición socialista, a quienes acusan de aprovecharse de esta ley. Universaliza la excelencia como características de esta ley. Una ley que mira hacia el mercado laboral, no es una ley que, como las socialistas, al margen del mercado laboral. Decía que recupera fundamentalmente la calidad de la enseñanza y el valor del esfuerzo, valores fundamentales en la vida diaria. Las declaraciones de la diputada nacional no han quedado ahí porque ha querido valorar los resultados de las encuestas sobre la intención de voto de los ciudadanos. Según sus conclusiones, el Partido Popular mejora posiciones frente al Partido Socialista. Los ciudadanos se están dando cuenta de que los sacrificios que no se ha tenido más remedio que hacer en este año y medio, en estos 2 años, están dando sus frutos. Sacrificios fruto, desde luego, del desastre económico, de la deriva a la que nos llevó el Partido Socialista. Encarnación Jiménez va más allá e indica cuál es el problema de los socialistas. Está perdiendo el norte el Partido Socialista. Tienen tantos frentes abiertos, sin líder, sin una dirección clara, que se traduce en este dato tan significativo. O sea, han roto el suelo al que llegaron en 2011. Más cosas. Los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSOE ha comenzado su reunión de este lunes en Toledo, una ejecutiva que ha presidido el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que se ha trasladado hasta Toledo como gesto de apoyo al líder de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García Paje. El motivo es apoyarle en su rechazo al Estatuto de Autonomía Regional, que esta semana llega al Congreso. García Paje ha recibido poco antes de las 11 en las puertas del Hotel Beatriz al líder del PSOE, que ha llegado a Toledo acompañado por su número 2, Selena Valenciano. También han acudido los 5 secretarios provinciales del PSOE en la región, con Pablo Bellido como representante alcarreño. Tras la reunión, Rubalcaba y García Paje escenificarán su rechazo al Estatuto de Autonomía, una de las principales críticas de los socialistas a la reforma aprobada por la presidenta de la Junta de Comunidades y número 2 del Partido Popular en Madrid, María Dolores de Cospedal, es su propuesta de cambiar la ley electoral para reducir el número de diputados regionales. Más cosas del PSOE, en este caso del de Guadalajara, porque el Partido Socialista ha advertido que con el borrador de la nueva ley de la demarcación y planta judicial, los ciudadanos tendrán la justicia mucho más lejos y perderán derechos fundamentales. Con esta reforma se eliminarían, según el PSOE, los juzgados de los partidos judiciales para centralizarlos en la capital, algo que para ellos supondrá un duro golpe para los pueblos de la provincia. Con el señor Rajoy y con el señor Gallardón no ganamos para sustos. Aseguran estar preocupados por el borrador de la nueva ley de demarcación y planta judicial, a través de la cual se eliminarán los partidos judiciales y se centralizarán en la capital. Lo que hace es alejar la justicia de la ciudadanía, aleja, entorpece y desde luego encarece el acceso a la justicia para los ciudadanos de a pie.
Ya se opusieron en mayo de 2012 y ahora vuelven a hacerlo presentando una propuesta no de ley para frenar esta reforma que se debatirá el próximo 15 de octubre. Tras conocer el texto, se apuesta por mantener el Tribunal Superior, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas, pero también llegarán supresiones. Se carga las audiencias provinciales, elimina las audiencias provinciales y elimina todos los juzgados de paz del país. Todos. Y crea lo que se denomina los tribunales de instancia. Los tribunales de instancia que implica que todos los recursos humanos, jueces, magistrados y todos los recursos humanos de la provincia se centralizan en la capital. Por lo que respecta a las consecuencias para Guadalajara, con 3 partidos judiciales, los 18 jueces pasarían a estar en Guadalajara capital y se eliminaría también la audiencia provincial, por lo que el recurso de apelación tendría que hacerse en otra provincia. A partir de que entre en vigor esta ley, ya las apelaciones no se van a ver en la audiencia provincial, porque como hay solo un tribunal de instancia, ¿dónde se verán las apelaciones? En Albacete, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Luego, en fin, está más cerca la audiencia provincial que, desde luego, Albacete. Así que un poquito más de lejanía. Otra de las medidas que se contemplan en el borrador es la supresión de los 285 juzgados de paz. De esta manera, dicen los socialistas, se elimina una figura importante a la hora de mediar en los conflictos vecinales del día a día. Por ello, los socialistas quieren que se desestime este borrador y se haga una nueva propuesta teniendo en cuenta los diferentes agentes que resultarían afectados por una reforma de estas características. Hoy en nuestro tiempo de entrevista hablamos de educación. Vamos a abordar diversos asuntos y nos acompaña en plató Ana González, senadora del Partido Popular. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Varios asuntos de los que hablar. Uno de ellos nos tiene preocupados los datos que arrojaba el informe PISA para adultos. Efectivamente, se publicaron el martes. Lo conocemos coloquialmente como el informe PISA para adultos, población entre 16 y 65 años, y se han evaluado 3 aspectos o 3 competencias: la comprensión lectora, la comprensión matemática y resolución de problemas y la competencia informática. Lo que pasa que esta última en España no se ha valorado. Y la verdad es que los datos son preocupantes, nos deben de hacer parar y reflexionar que efectivamente tenemos que hacer un cambio, que tenemos que poner en marcha una reforma, porque en la comprensión lectora estamos en el penúltimo puesto y en la comprensión matemática en el último. Entonces estos datos, yo siempre lo digo, no hay que centrarse en los datos y ver el que, bueno, pues qué desastre, qué resultados. Sí que es un punto de partida y nos tiene que confirmar todavía más. Ya nos lo decía el ministro el martes en la comparecencia del control del Gobierno, que son datos que nos tienen que reforzar y confirmar que tenemos que cambiar, que el sistema educativo y el escenario con el que nos hemos encontrado necesita una reforma y es en lo que estamos trabajando. Estos son los datos en los que ustedes apoyan para poner en marcha la nueva ley de educación. Uno de los datos más actuales, date cuenta que esto fue una valoración desde septiembre de 2011 hasta abril-mayo de 2012, donde se realizaron estas evaluaciones, y es un dato más de todos los informes que tenemos que confirman que el sistema educativo español tiene que cambiar y necesita una reforma. Entre otras cosas, estos datos que conocíamos la semana pasada, el martes, nos decían que los ciudadanos que estaban en el español medio no entendían el recibo de la luz, cosa que es bastante complicada de entender, por otra parte hay que decir, y que tenían dificultades a la hora de leer algo como, por ejemplo, el prospecto de los medicamentos, que tampoco es que sea sencillo. Sí, se hacen una serie de pruebas estandarizadas, pero date cuenta que, aunque a nosotros no nos parezca fácil, esas pruebas se utilizan de carácter general en todos los países. Es decir, que no es que las pruebas sean más difíciles para los españoles que para otros países. Con lo cual, son datos que nos tienen que servir de referencia, porque la población adulta de otros países son capaces de resolver de forma mucho más adecuada que los españoles la problemática o los problemas que se le plantea para valorar el nivel de competencias. Yo no sé si este mismo informe, esta misma encuesta realizada años después con las nuevas generaciones, si podría también darnos datos similares o incluso peores.
Pues todo depende de cuándo se haga la valoración. Es decir, yo creo, lo dice el último panorama 2013 de educación de la OCDE, que es un informe que hace una valoración de diferentes aspectos. Y uno de los aspectos que nos dice es que en España tenemos que hacer diferentes cambios e importantes cambios, porque no solo tenemos la población que abandona el sistema educativo, sino que además se demuestra que con la LOCSE los resultados y las competencias que las personas deberían de haber adquirido no son los adecuados. Entonces, efectivamente, si hacemos unas valoraciones recientes de aquí a 5 o 6 años, que son población que viene o proviene de este sistema educativo LOCSE y de sus posteriores leyes, fácilmente confirmarán estos datos negativos. Pero para eso tenemos que tener una vista más hacia el futuro y decir, bueno, tenemos estos resultados, la LOCSE, las políticas educativas del Partido Socialista no han funcionado, vamos a poner en marcha una reforma que es en lo que estamos. Sabes que el jueves se aprobó la LOMCE, hoy ha entrado en el Senado. Tendremos un periodo para presentar enmiendas y trabajaremos y discutiremos en el Senado también esta ley, pues para estar abiertos a mejorar determinados aspectos que, bueno, a lo mejor hay que incorporar alguna cosa más. A uno le da por pensar cuando oye que la LOMCE, una vez que hablan de ella los partidos de la oposición, dicen que se haga lo que se haga, una vez que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta, la van a quitar de en medio, por así decirlo. Bueno, sí que es cierto que es una pena ese argumento cuando desde el Partido Popular pedimos una oposición constructiva. El Partido Socialista en estos 2 años que vamos gobernando nos están demostrando que su postura es totalmente destructiva y que no pretende favorecer o dar propuestas constructivas. Si vemos el posicionamiento de los diferentes partidos políticos en el debate de la LOMCE, podemos ver que hay como 2 aspectos muy claramente marcados. Por un lado, los partidos políticos nacionalistas, donde se han centrado en el tema de la lengua y en el tema de que el Partido Popular lo que quiere es centralizar la educación, con lo cual la oposición ha sido radical y no ha habido propuestas constructivas. Y por otro lado, el posicionamiento del Partido Socialista. Yo veía la intervención del portavoz del Partido Socialista diciendo que lo único bueno que ha habido han sido las políticas socialistas, que son las que tenemos y la que nos confirman con estos datos. Y claro, verdaderamente si ellos simplemente quieren centrarse en esas políticas que se demuestra que no han tenido los resultados, pues o quizá es que no tengan ninguna serie de propuestas constructivas y se tengan que aferrar a lo que han hecho hasta ahora mismo, que es que no lo dice el Partido Popular, lo dicen los informes nacionales e internacionales que demuestran que los datos de nuestro panorama educativo es desastroso. No quiero dejar pasar por alto la defensa que hacía en la última sesión de control al Gobierno a la formación profesional, una formación profesional que asegura hay que modernizar, hay que poner al día, pero en la que hay que focalizar también todos nuestros esfuerzos. Sí, yo le hacía la pregunta al ministro, coincidía con la inauguración del curso escolar que él hizo en Santander, porque creo firmemente en que la formación profesional tiene que ser, y lo he dicho muchas veces, un itinerario de primera categoría. Pero fíjate, tenemos una población que está en el sistema educativo, que debería de optar por la formación profesional como primer itinerario. Y para eso tenemos que reforzar la formación profesional. La LOMCE ya lo contempla, desde la formación profesional básica, que desaparecería en los PCPI, los programas de iniciación profesional, para anticipar la formación profesional a los 15 años, como un inicio de itinerario, para luego poder seguir hacia el grado medio y al grado superior. Y luego tenemos otra población que inició sus estudios o dejó sus estudios y que se quiere reenganchar en la formación profesional. Entonces, creo que debemos de considerar y reconsiderar que la formación profesional debe tener su protagonismo y su lugar en el sistema educativo, y más cuando desde la LOMCE lo que se pretende es dar respuesta a los talentos diferenciados de nuestros alumnos. No todos los alumnos deberían de ir al bachillerato y a la universidad. Tenemos alumnos que deben de elegir como primer itinerario la formación profesional, porque vamos a optar por una formación profesional de calidad. El Partido Socialista, en buena época, porque es cierto que la formación profesional es más costosa que un itinerario de bachillerato en la universidad, se quedó anclado, no fomentó la formación profesional y no dio cobertura a la formación profesional. Y yo creo que desde la LOMCE y desde el Gobierno del Partido Popular debemos de optar por esta formación profesional. Y el ministro confirmaba en la pregunta que le hacía
que efectivamente hay que optar por una formación profesional adaptada a los nuevos tiempos, de la mano de las nuevas tecnologías y sobre todo que responda al sistema productivo y empresarial que tenemos en nuestro entorno. Pues de momento lo dejamos aquí, pero seguramente seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas de educación y de esa LOMCE que está ya en el Senado y del que ya le queda poco para ser aprobada definitivamente. Ana González, senadora del Partido Popular, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Valfermoso de Tajuña vuelve a ser protagonista un año después de perder un toro durante 13 días. Ahora un hombre de 59 años se encuentra en estado grave tras sufrir 3 cornadas en la localidad. Además, en Orche, otro mozo resultó corneado durante los encierros del fin de semana y su evolución es favorable. Un hombre de 59 años de edad se encuentra en estado grave tras ser corneado por un novillo en el encierro por el campo celebrado este sábado en Valfermoso de Tajuña. El animal, con el hierro de Hermanos Quintas y de Sangre Santa Coloma, se ensañó con él mientras se escondía tras la vegetación. Fue intervenido en el lugar antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara. Allí fue operado nuevamente por un equipo con cirujanos y traumatólogos de 3 cornadas en hombro y abdomen. El herido sigue ingresado a día de hoy en la UCI y permanece en estado grave. Además, este fin de semana en Orche se han celebrado también encierros por el campo. Durante el recorrido urbano antes de salir a los parajes delimitados para el encierro, un mozo fue corneado y volteado por uno de los chuteros de Juan Barrio Pedro. Las próximas citas camperas son el sábado 19 en Moratilla de los Meleros y el 2 de noviembre en Romanones. Desde Televisión Guadalajara les seguimos recordando una vez más que la participación en espectáculos taurinos no es un juego y que por la seguridad propia y la del resto de participantes es imprescindible contar con una correcta condición física y unos mínimos conocimientos taurinos. Ahora repasamos otros asuntos que también tienen que ver con la provincia de Guadalajara y con Castilla-La Mancha. Vamos a escuchar a María Luisa Soriano haciendo un balance de cómo marcha la temporada de vendimia. Es una campaña típica, la vendimia se retrasó y la amenaza de lluvia ha hecho que lo que tuviera que recogerse en varios meses se ha hecho en varias semanas. Además, la concentración de la recolección ha hecho que algunas bodegas y cooperativas estén saturadas y no puedan absorber todo lo que llega a sus puertas. Lo único que tienen que hacer y lo que están haciendo es organizarse con la bodega cooperativa a la que van a llevar su uva para que puedan procesarse de una manera conveniente y correcta. Yo creo que más que decir que alguna bodega cooperativa está cerrando, yo creo que son cierres temporales y son cierres técnicos. La maquinaria también hay que irla revisando, hay que irla limpiando y todo eso hace que en un momento dado pues alguna bodega cooperativa haya tenido que anunciar que temporalmente tiene que no recoger más uva por un problema técnico, pero vamos, la vuelven a abrir al día siguiente o al otro día para poder recibir nuevas cosechas, ¿no? María Luisa Soriano, que también ha avanzado que la Consejería ha habilitado contenedores en Tomelloso para que se puedan ir almacenando y procesando el mosto. Es un problema de concentración en el tiempo, que la mayoría de ellos lo están resolviendo, que en la medida que estamos pudiendo, pues también desde la Administración le estamos aportando soluciones, buscando también depósitos que puedan utilizar para poder almacenar estos primeros vinos o estos primeros mostos que se están elaborando en la región. Asimismo, bodegas y cooperativas están buscando depósitos en otras regiones para poder almacenar la uva. Y antes de cerrar la página informativa, vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido este fin de semana en Farcama, la feria de artesanía que se está celebrando en Toledo. El sábado la Feria de Artesanía abría en una edición nocturna donde se dieron cita cientos de turistas y toledanos. Farcama se transformaba para adaptarse a la noche. Algo que agradó, era una de las últimas ocasiones en la que la feria estaba abierta por este año. La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, y a falta de balance oficial, afirmaba que Farcama ha sido un éxito de público. El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que Farcama, esta edición, ha sido un éxito rotundo de público, pero lo más importante y es que la impresión de los artesanos es positiva y por lo tanto si ellos están contentos, el Gobierno está contento y vamos a seguir trabajando para que esa
mezcla que hemos hecho este año, esa apuesta tan importante que hemos puesto a disposición de los turistas, de todos los visitantes, pues se fortalezca y podamos seguir avanzando. La consejera también se ha referido a las ausencias de la feria. Yo he echado de menos algunas visitas por parte de otros partidos políticos, lo digo de verdad. Yo creo que ser alcalde de una ciudad como Toledo, tener la feria regional de artesanía más importante, yo lo he dicho en otras ocasiones, de España y de Europa, aquí en el Alcázar de Toledo, pues es para que hubieran venido con más frecuencia a visitar esta feria de artesanía. También el partido de cuyo secretario general es también el alcalde de la ciudad. Por su parte, el director del Museo del Ejército ha indicado que con la presente edición de Farkama se han cumplido los objetivos de fomento de visitas públicas al museo, que fue el objeto del convenio firmado con el Gobierno regional.